¿Cómo están, familia? Qué gusto me da saludarles en un devocional más. Que Dios trabaje en nuestras vidas en esas áreas para poder ser esos árboles de olivo. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Hola hermanos de la Iglesia Efecto Mundial, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el día 174 de nuestro estudio devocional de la Biblia en un año. El tema de hoy está en el libro de 2 de Samuel capítulo 16. He titulado este estudio, este devocional, como pecado, conciencia, consecuencia y misericordia de Dios. Bien, el capítulo 16 del segundo libro de Samuel nos habla acerca de David huyendo, porque su hijo se había sublevado contra él. Su hijo Absalón quería usurparle el trono. David había enfrentado traición por parte de Mefiboset, había enfrentado burlas por parte de Simei y había muchas consecuencias en su vida debido al pecado. Pero para entender este libro tenemos que regresar un poco la palabra al capítulo 11, pecado. El pecado que cometió David fue al ser tentado mirando a la esposa de otra persona. Esta mujer era Betsabé, esposa de Urías. Él tuvo relaciones sexuales con ella, la codició, la tomó y aún más asesinó a Urías. Bien, hubo un momento en que él tuvo que tener una conciencia. Esa conciencia no la adquirió por sí mismo, él la adquirió a través de Natán, que fue usado por Dios. Él, al escuchar el relato de una ovejita que había sido robada, él se encendió en furia y quiso castigar a esa persona injusta sin darse cuenta que él mismo había sido el que había hecho ese pecado. Muchas veces nosotros en la conciencia la queremos adormecer, queremos omitirla. A veces nuestra conciencia está tan adormecida que juzgamos, criticamos, nos justificamos, juzgamos a otras personas, acusamos a otras personas sin darnos cuenta que nosotros somos los que estamos pecando. Bien. Al darse cuenta David de su error, el profeta Natán le hizo ver que iba a haber consecuencias, y unas consecuencias muy severas. Esas consecuencias fue que la espada jamás se apartó de la casa de David. Bien, hubo consecuencias tan severas como que Amón violó a su propia hermana, como que Absalón mató a su propio hermano, tanto así que Absalón quiso sublevarse y se sublevó contra su padre. Podemos observar que en nuestras vidas también hay consecuencias cuando pecamos. Hay consecuencias que nos persiguen a través del tiempo. Hay consecuencias que nos están reprochando constantemente. Bien, pero en esta parte entra la parte más importante, que a pesar de que David había hecho un pecado tan severo que merecía la muerte, y que él mismo reconoció que merecía la muerte por tal pecado, él experimentó la misericordia de Dios. Es decir, había sido redimido. Hermanos, nosotros hemos cometido en nuestro pasado acciones tales como estas: haber pecado, robado, adulterado, pecados que merecían que nosotros muriéramos y que fuésemos condenados al infierno, hermanos. Yo quisiera concluir con esto, hermanos. A pesar del pecado, a pesar de que nos da el Espíritu Santo conciencia, y gracias a Dios podemos soportar las consecuencias debido a la misericordia de Dios. Tenemos que soportar nosotros, hermanos, el constante reproche de las personas, las consecuencias que permanecen en el tiempo por haber pecado, hermanos. Pero tengamos que saber que ya hemos sido redimidos por Dios y tenemos una oportunidad para enmendar nuestros errores, que quizás esas ofensas que nos hagan, esos reproches que nos hagan, Dios los use para nuestro bien en un futuro próximo. Hermanos, este es un estudio muy pequeñito, pero yo quisiera hacerle ver que cuando pecamos va a haber consecuencias, y necesitamos forzosamente tener conciencia del pecado para arrepentirnos y poder experimentar la misericordia de Dios. Hermanos, yo los invito a continuar con el estudio del devocional. Es muy importante terminar, ya vamos a la mitad, vamos a orar para concluir. Bendito Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque yo he estado ahí en el lugar de David, Señor. He pecado, aún las consecuencias de mi pecado me persiguen hasta el día de hoy, pero yo estoy seguro que tú has perdonado mi vida, Señor, que no me has dado lo que yo merecía, sino me has dado tu gracia y tu misericordia, Señor. Y
A partir de ahí, Señor, quiero vivir una vida diferente para ti y que mi vida pueda impactar a otros a través de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.